En el video anterior aprendimos distribuciones de variables aleatorias continuas, es decir, variables aleatorias que pueden tomar valores ya sean todos los reales, como es el caso de la distribución normal, o en intervalos de los reales, como es el caso de la distribución uniforme, que son las dos distribuciones que aprendimos con nombre del video anterior. En este caso, vamos a aprender distribuciones de variables aleatorias discretas, es decir, variables aleatorias que toman valores enteros. Y no en un intervalo, sino valores enteros, en un rango puede ser de valores. Para eso vamos a ver este ejemplo. Supongamos que realizamos el experimento de tirar una moneda equilibrada y observamos si salió cara. La pregunta es, ¿cuál es la variable que tengo que analizar para este estudio y de qué tipo es? Pensemos un poco. Tengo el experimento de lanzar una moneda equilibrada. Equilibrada quiero decir justa, quiero decir que tanto cara como seca tienen la misma probabilidad de salir, ¿de acuerdo? Entonces, si eh, tengo este experimento, entonces mi variable aleatoria puede tomar solamente esos dos valores, ¿no? Puede tomar el valor cara o puede tomar el valor seca, y no tengo más posibilidades que eso. ¿De acuerdo? Esa variable, más allá de que sean dos categorías, nosotros la vamos a codificar como 0 y 1. ¿Sí? 0, por ejemplo, si yo observo si salió cara, entonces en este experimento, para mí, el éxito va a ser cara y lo voy a codificar como 1. Y el fracaso va a ser seca y lo voy a codificar como 0. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de experimentos es lo que se llama un experimento de Bernoulli. Y la distribución de mi variable aleatoria es la distribución de Bernoulli. ¿De acuerdo? Entonces, X toma solamente dos valores posibles, toma el valor éxito 1 o fracaso 0. A esos dos valores los toma con cierta probabilidad, en este caso la misma probabilidad, un medio y un medio porque es una moneda equilibrada. Pero puede ser que no sea así. Por ejemplo, no sé, el caso de incidencias de enfermedades. No tienen la misma probabilidad enfermarse y no enfermarse. Por ahí enfermarse tiene una probabilidad del 10% y no enfermarse del 90%. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, enfermarse, más allá de que no es para nosotros un éxito, en este caso sería el éxito porque yo quiero estudiar la probabilidad de enfermarse. Lo que se defina como éxito o fracaso va a tener que ver con nuestro experimento. No quiere decir éxito en el sentido de éxito, ¿no? De que sea algo bueno, puede ser algo malo el éxito. Simplemente que el éxito es el que va a estar codificado con un 1, ¿ok? Eso es muy importante. Eh, la pregunta es, otra pregunta en realidad es, ¿cómo será el modelo teórico para este tipo de experimentos? ¿Qué es el modelo teórico de un experimento? ¿Recuerdan en los videos anteriores que ustedes aprendieron que la función de densidad de la normal, que es el modelo teórico, es una campana gaussiana, ¿no? Bueno, ese modelo teórico, el modelo que no conocemos y el que queremos estimar a partir del experimento, a partir de una muestra aleatoria, esto retomando un poco lo que ya aprendimos, el modelo teórico es el que quiero estimar a partir de una muestra aleatoria. En este caso, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es el modelo teórico que me da lugar a este experimento de tirar una moneda equilibrada? Si yo pienso teóricamente, no estoy hablando de, bueno, tiro una moneda y miro lo que sale, que ahora lo vamos a hacer. Teóricamente, ¿cómo debería ser la función de el modelo teórico? ¿Qué es lo que le llamamos en este caso? No es la función de densidad, sino la función de probabilidad puntual, le llamamos en el caso de las discretas. ¿Cómo debería ser? Y debería valer un medio y un medio para 0 y para 1, para éxito y para fracaso, ¿sí? Al revés, dije, ¿sí? Pero bueno, eh, ese es el modelo teórico para este experimento. Como les dije, está ahí arriba, función de probabilidad puntual, a veces decimos simplemente función de probabilidad, y es el que ven acá en el dibujito. Acá faltaría decir P de X, esta es la P de X, le llamamos, no F de X, sino P de X en este caso, y mi variable toma el valor 0 con probabilidad 0.5 en el caso de la moneda equilibrada, 1 con probabilidad 0.5, la misma probabilidad, por eso estos dos son iguales. Pensemos
Em, una cosa importante antes de ir a la hoja y pensar cómo sería esto en el caso muestral. em, las dos posibilidades, cara y seca, en este caso, constituyen el total de todo, el 100% de las posibilidades. No tengo más posibilidad de que salga cara o salga seca, ¿sí? Entonces, el 100% tiene que estar representado por esas dos cantidades, es decir, que la probabilidad de cada una de ellas tiene que sumar 1. ¿Sí? Lo mismo, esto es análogo al caso de cuánto es el área debajo de la curva, cuánto tengo que tener representado en la curva. Bueno, el 100% de mis datos. Acá lo mismo, ¿sí? de mis posibilidades en realidad. Acá tengo que tener representados el 100% de mis posibilidades. Entonces, 0.5 más 0.5 tiene que sumar 1. Bueno, en este caso, pero en general, la suma de las dos probabilidades en una Bernoulli tiene que sumar 1. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, si vamos a la hoja, vamos a hacer el caso general, ¿sí? De una variable aleatoria X que tome valores 1 con probabilidad P y toma el valor 0 con probabilidad 1 menos P. ¿Por qué esto lo defino así? Porque como dijimos recién, P más 1 menos P tiene que sumar 1, ¿no? Y efectivamente suma 1. Estamos, eso está por ahí, me adelanté, pero está un poquito más adelante en el PDF, ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Esta variable aleatoria. Bien, a la función de probabilidad puntual, P de X, se la puede escribir, no está en el PDF, pero se la puede escribir de una manera compacta como P a la X por 1 menos P a la 1 menos X. Fíjense una cosa, en el caso de la moneda equilibrada, vamos a hacer el grafiquito, a ver si lo puedo hacer acá en este bordecito. Vamos a hacer acá el grafiquito, 0 o 1, vale 1/2 y 1/2. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale mi probabilidad en 0? ¿Cuánto me debería dar esta cuenta si yo evalúo x igual a 0? Me debería dar 1/2, ¿no? Porque la probabilidad de 0, supongamos que sea seca, porque dijimos que 1 era cara, en nuestro caso, el éxito era cara, ahí se ve. Entonces, esto me debería dar 1/2, ¿sí? Pero ojo, porque yo acá estoy haciendo el caso de la moneda, en el que estoy suponiendo que P, esta P, es ¿cuánto? 1/2. ¿Eh? Y su complemento, 1 menos P, que sería 1 menos 1/2, 1/2. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, cuidado, porque estoy escribiendo acá de manera general. Entonces, P en 0, fíjense que es poner P a la 0 por 1 menos P a la 1 menos 0. Este se va a ir, porque P a la 0 es 1, no es que se va, multiplica por 1, y esto me da 1 menos P. Efectivamente, mi probabilidad para 0 es 1 menos P. Y mi probabilidad en 1 es P a la 1, tengo que reemplazar acá por 1, 1 menos P a la 1 menos 1, ahora este me da 0, esto se va a ir, y esto es P. Es decir, que la probabilidad de éxito 1 es igual a P. Fíjense que en este caso estamos haciéndolo en general, pero si yo acá hubiese tomado P igual a 0.5, acá ¿qué me queda? 1 menos 0.5, 0.5, ¿sí? Esto sería 0.5, y en este caso la P sería 0.5, o sea que las dos me dan el caso de la moneda equilibrada que tenemos en el PDF. ¿Está bien? Ya vamos a volver a la hoja, voy a volver un ratito al PDF, para, bueno, definir formalmente, que en realidad ya lo hice un poquito ahí en el papel, definir formalmente la función de probabilidad puntual. La función de probabilidad puntual tiene que ser no negativa, es decir, mayor o igual a 0 para todos los valores que tome. Tiene que sumar 1, que es lo que dijimos y es lo que observamos recién en la hoja también. Y esto es lo último que yo hice, que la probabilidad de que x, por ejemplo, tome el valor 0 es p en 0. Y es la cuentita que hice recién en el papel.
Y otra cosa es la función de distribución acumulada. Recuerdan que es cuánto acumulamos cuando movemos nuestros valores los posibles valores de mi variable aleatoria de izquierda a derecha. En este caso, la función de probabilidad acumulada, volvamos un ratito al ejemplito, si yo voy acumulando para los x menores a 0, no tengo nada acá. No tengo nada porque es una variable discreta, no es lo mismo que una variable continua que yo tenía acá cantidades, tenía probabilidades y por lo tanto integraba, ¿sí? Acá no tengo nada, no tengo una curva. Entonces, no acumulo nada hasta que llegue al 0. Una vez que llegué al 0, voy a acumular 0,5, pero después no voy a acumular nada hasta que vuelva a llegar al 1, ¿no? Y ahí voy a acumular 1, porque ya es el total, porque después ya no tengo más nada. Acumulé el 100% de mis posibilidades. Estamos entonces en la hoja, la función de distribución acumulada, ¿sí? Pensemos en el caso general, ¿sí? ¿Cómo es? Bueno, hasta que yo no llegue la f de x, ¿cuánto va a valer? No tengo nada, como dijimos recién, hasta que pise el 0. Es decir, que para todos los x que sean menores estricto a 0, no acumulo nada, no tengo nada en este caso. Y esto es general, ¿eh? Porque la de Bernoulli siempre se va a comportar así, más allá de cómo sean las probabilidades. Ahora, una vez que pisé el 0, ¿cuánto acumulé? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 0, ¿no? Definición. Y bueno, tengo que fijarme, ¿vale? 1/2 esa probabilidad. Entonces, una vez que pisé el 0, por eso pisé, digo, quiero decir, el 0 está incluido acá, esto va a valer 1 menos p, para los x que están ahí. Y ahora la voy a graficar en un ratito. Y sigo sin acumular nada, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta que no llegue al 1, mi acumulada no va a cambiar, porque en el medio no acumulo nada, no tengo nada. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando llegue a pisar el 1. En ese caso, cuando toque el 1, ¿sí? Ahí ya va a valer 1 menos p, pero le tengo que sumar ¿cuánto? P, ¿no? Porque el 0 tenía probabilidad 1 menos p, el 1 tenía probabilidad de p, piensen que es 0,5 más 0,5, y esto me da 1. ¿Cómo es el gráfico de esta función? A ver si me alcanza un poquito el lugar acá para graficarlo. Lo voy a hacer acá en esta esquina. Bueno, se parece mucho a la empírica que ya aprendieron en los videos anteriores. ¿Qué significa? Yo voy a poner el 0 por acá y el 1 por acá. Entonces, fíjense, la acumulada, la voy a ir graficando. ¿Se acuerdan que la normal era así? Iba acumulando una curva, una S. O en la uniforme era así, pero siempre va acumulando, porque yo voy justamente haciendo eso, ¿no? Voy sumando probabilidades. Entonces, hasta 0 no tengo nada, nada, ¿sí? Ahora, una vez que pisé el 0, acá, va a saltar a 1 menos p. Va a saltar, o sea que acá el intervalo es abierto y acá es cerrado. Pero sigue valiendo 1 menos p hasta que yo pise el 1, o sea que abierto nuevamente acá, y una vez que pise el 1, como le tengo que sumar p, me va a dar la suma 1, ¿no? Entonces, salto a 1 y ahí sigue valiendo 1. ¿Ven? Que es como la función, la empírica. Es lo mismo, eh, en el sentido de la definición. Entonces, eh, este salto que tienen acá, ese salto vale P, este salto que de acá a acá vale P, y perdón, 1 menos P, el primer salto, y este otro salto de acá a acá vale P, porque la altura total tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser 1 menos P más P suma 1. Esos son los saltos. Si el 1 menos P es muy chiquitito, el gráfico va a quedar, por ejemplo, no sé, de una manera así. Acá el que yo hice es bastante simétrico, pareciera que se corresponde con el de la moneda. Pero puede ser que, por ejemplo, este quede por acá y después pegue el salto, ¿sí? Que sea esta.
la verde. O puede ser que el 1 menos P sea muy grande y empiece acá, y la otra sea muy chiquita y sigue allá. ¿Sí? Depende cómo sea el P y el 1 menos P, bueno, el P en realidad, es como va a ser la forma de esa función de distribución acumulada, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro concepto que también ya lo aprendieron en los videos anteriores es el concepto de esperanza, esperanza matemática. La esperanza es la MU, es la media poblacional, la media de este modelo teórico que no conocemos y que tenemos que estimar. Entonces, la definición es análoga al caso continuo, la definición de la esperanza matemática, pero en lugar de tener acá una integral, ¿se acuerdan que era la integral de x por la densidad? Es la suma de todos los valores que toma x por la probabilidad con que toma. Es como un promedio pesado, porque piensan, es un promedio, ¿no? Porque es la media. Y pesado, ¿por qué? Y por la probabilidad que tiene cada elemento de ocurrir. Si tiene más probabilidad, va a pesar más. Si tiene menos probabilidad, va a pesar menos. Y en general, ya vamos a ir ahora también a la hoja y lo vamos a hacer en el caso de la Bernoulli. En general, si quiero calcular la esperanza de una función de mi variable aleatoria, tengo que poner la suma de la función. Y esto nos va a servir mucho cuando querramos calcular varianzas. Entonces, las propiedades son las mismas que vieron para el caso continuo. Si yo le sumo una constante a mi variable aleatoria, piensen que mi variable x, en lugar de tomar valores 0 y 1, va a tomar valores 2 y 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy trasladando 2 lugares a la derecha mis valores. Entonces, la media, ¿qué va a pasar? Se va a trasladar de la misma manera, y esto también lo vimos un poco antes, cuando vimos el caso de cuando aprendimos los resúmenes numéricos para una variable cuantitativa. Si yo traslado todos mis valores de la variable, la esperanza también se traslada. Si yo multiplico a mi variable aleatoria por una constante, la esperanza es lineal. ¿Qué quiere decir? Que saca las constantes linealmente. Y, bueno, combinando estas dos, si yo tengo la esperanza de c por x más a, va a sacar la constante afuera, ¿sí?, de la esperanza y le va a sumar a. Muy bien. Otra definición importante es la de la varianza poblacional, que es la que ven aquí en la pantalla. O sea, aquí es la definición es la esperanza de x menos u media al cuadrado. Esta es la definición de varianza. No sé si se acuerdan la fórmula cuando calculábamos la varianza muestral, que era 1 sobre n menos 1 por la suma de cada xy menos x barra al cuadrado. Eso era la forma que teníamos muestral, que es equivalente a la poblacional. Ahora ya lo voy escribiendo todo en el papel para que nos quede más claro. Bueno, el desarrollo de esta fórmula, no sé si ya la han hecho, si no en los videos anteriores, si no es muy importante que la puedan resolver. La varianza se puede escribir desarrollando estos cuadrados, se puede escribir como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza cuadrado de x. ¿De acuerdo? Volviendo un poquito al tema de la esperanza, recuerdan que nosotros decíamos, son las desviaciones alrededor de la media, ¿sí? Son las desviaciones medias cuadráticas alrededor de la media, ¿sí? Desviaciones alrededor de la media es porque estoy viendo cuánto difiere, y esto lo hicimos, para el caso muestral, lo hicimos en el video de una variable cuantitativa. A cuadrática, ¿se acuerdan que lo hacíamos para que no se nos anulen las cantidades y nos dé 0? Y era un promedio. Lo que pasa que acá estamos hablando de lo teórico, la contraparte teórica de la esperanza, de la varianza. Entonces, va a ser, en lugar de esta esperanza, bueno, es un promedio. La contraparte muestral de la esperanza teórica es el promedio. ¿Estamos? Bien.
Bien, bueno, la raíz cuadrada de la varianza, como ya lo habíamos visto para el caso muestral. Una cosa que creo que ya lo hemos visto, pero lo voy a repetir, así como la media la llamamos mu, la varianza la llamamos sigma cuadrado, y la raíz cuadrada de la varianza, que es el desvío, sigma, ¿está bien? Entonces, las propiedades que tiene la varianza es que saca las constantes, pero no linealmente como la esperanza, sino que la saca al cuadrado, ¿sí? A al cuadrado, la varianza de una constante por x es la constante al cuadrado por la varianza de x. Después, la varianza de una traslación, piensen, trasladar una variable aleatoria, esto también lo hicimos, lo pensamos cuando hicimos el ejemplo en el video de una variable cuantitativa. Si trasladamos, la varianza no cambia, porque los datos simplemente, la variable se traslada, ¿sí? No cambian forma, no cambian variabilidad. Y algo muy importante es que si las dos variables, si tengo dos variables que son independientes una de otra, la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas. No siempre va a ser así. No siempre la varianza de la suma es la suma de las varianzas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en el caso de que sean independientes, ¿qué significa? Que el resultado de una variable no me afecta el resultado de la otra, sí lo van a hacer. De acuerdo, entonces antes de pasar a los ejemplos, vamos a ir a la hoja. Voy a repetir acá, x vale 0 con probabilidad 1 menos p y vale 1 con probabilidad p. ¿Sí? Entonces, después les voy a hacer la conexión con lo muestral, que lo iba a hacer hoy, se me pasó, para que vean la conexión con lo que ya venimos viendo de análisis exploratorio. Y la conexión de esto, que estamos pensando en los modelos teóricos, cómo teóricamente tendría que comportarse el lanzamiento de una moneda, por ejemplo. Pensemos en esto. Si yo quiero calcular mu, que es la esperanza de mi variable x, que es, supongamos, pensemos en en el experimento de lanzar una moneda equilibrada. ¿Qué significa la esperanza de mi variable aleatoria? Significa, ¿qué espero obtener yo, ¿sí?, en el lanzamiento de una moneda equilibrada? ¿Cuánto espero obtener cara? ¿Cuánto espero obtener cara? Y pensemos, me parece que esto es un poco más fácil pensarlo en el caso muestral. Si yo lanzo 100 veces una moneda equilibrada, ¿cuántas veces espero que salga cara? 50, ¿no? La mitad de las veces. Entonces yo esperaría, ¿sí?, mi esperanza de esa variable es un medio. Veamos. ¿Se acuerdan? La fórmula era la suma sobre todos los posibles valores de la x por x pesada de acuerdo a cuánto vale, ¿sí?, su probabilidad. Entonces, en el caso de la variable de Bernoulli, esto es general, ¿no? Para una variable aleatoria discreta, en general es esta fórmula, no es que vale solo para la Bernoulli, es una fórmula general para variables aleatorias discretas. Entonces, veamos. Los valores que toman, estos valores que toma sobre los que voy a sumar son el 0 y el 1. Y estas probabilidades son la p y la 1 menos p. Entonces, el primer valor, bueno, 0, ¿con qué probabilidad? Si x vale 0, tengo que poner acá p en 0, lo voy a escribir así una vez. Más, toma el valor 1 con probabilidad p en 1. Y esto lo calculamos hoy en la otra hoja. Esto es, en realidad, esto no importa porque el 0 está multiplicando y me lo va a cancelar, ¿no?, a este término, pero la probabilidad en 0 era 1 menos p. Más 1 por la probabilidad en 1, que era p. Entonces la esperanza de esta variable aleatoria es p. Pensemos en la moneda equilibrada, que yo les decía, bueno, tiene que ser un medio. Uno espera que la mitad de las veces uno obtenga cara. ¿De acuerdo? Entonces p, si fuese acá un medio en el caso de la moneda y un medio, acá me daría la esperanza un medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos entonces, por otro lado, la varianza
que eran las desviaciones de x a la media cuadrática, pero en media. ¿Cuánto vale en este caso? Esto, bueno, ya no es tan intuitivo por ahí, la varianza, pero lo que vamos a hacer en un principio es usar la fórmula que yo les dije, hagan la cuentita, prueben a desarmar este cuadrado que me da la esperanza. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, esperen, vamos a hacerlo en una hoja auxiliar, así no arruinamos esta y podemos seguir después. Lo voy a hacer acá, voy a hacer la cuenta, esta cuenta. Vamos a tapar así no nos confundimos, después volvemos a la otra hoja. Esto es, acá tengo un cuadrado, entonces la esperanza del cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿de acuerdo? Esto es la esperanza de x al cuadrado, y ahora voy a usar la propiedad de linealidad. ¿Se acuerdan la propiedad que vimos hoy en la teoría de linealidad de la esperanza? Si tenía la esperanza de, por ejemplo, x más a, me daba la esperanza de x más a. O si tenía constantes, sacaba las constantes afuera. Eso se llama linealidad de la esperanza. La esperanza saca las constantes linealmente. La varianza la saca al cuadrado. Eso también es un ejercicio que pueden hacer para ir probando todas esas propiedades que quedaron ahí en la teoría. Entonces, menos, bueno, fíjense, ¿qué es acá constante y qué no? ¿Cuál es mi variable aleatoria? ¿Qué es lo que varía en este caso? La x es mi variable aleatoria, ¿no? La esperanza se aplica solamente a la x y 2 y mu son constantes. Mu es un parámetro poblacional, es mi media poblacional, que ya aprendimos que es un parámetro fijo, ¿sí? No aleatorio, no cambia de muestra en muestra. Entonces, es muy, muy, muy importante eso, ¿no? Que el mu es un parámetro, entonces va a salir como constante fuera de la esperanza. ¿Estamos? Y la última, cuando quiera calcular esta esperanza en el último término, es una constante, ¿sí? Entonces, piensen, ¿cuánto es la esperanza de una constante? Si yo tengo una variable aleatoria que siempre toma el mismo valor, mu cuadrado, mu cuadrado, mu cuadrado, mu cuadrado, ¿cuánto espero obtener en media? ¿Sí? Mu cuadrado. Entonces, la esperanza de una constante es la misma constante, y eso también es muy importante, una propiedad muy importante de la esperanza. Si piensan muestralmente estas cosas, me parece que son por ahí un poco más fáciles de pensar muestralmente. Si tengo una variable que siempre toma el valor 2 y yo hago su histograma, y su histograma va a estar siempre en 2. Y si calculo el promedio, 2 más 2 más 2 más 2 dividido lo que sea, la cantidad que tenga, 1000, me va a dar 2. ¿Sí? Si siempre toma el valor 2. Va a estar centrada en 2 esa muestra. Entonces, la esperanza también es la misma constante. Y bueno, entonces esto me queda la esperanza de x al cuadrado. Ahora, miren esto. Este mu, perdón, esta esperanza que está acá, no es más que mu, ¿no? Digo, la definición, lo pusimos acá abajo, es mu. Entonces, esto vale mu. Entonces, ¿qué tengo en este término del medio? Tengo menos 2 veces mu cuadrado, más el otro mu cuadrado que tenía ya porque era constante. Entonces esto me queda la esperanza de x al cuadrado, y tengo menos 2 mu cuadrado más mu cuadrado menos mu cuadrado. Pero de nuevo, voy a volver a escribir el mu como esperanza. Entonces, ¿qué tengo? Esperanza de x cuadrado, ¿no? Porque tengo mu al cuadrado. La esperanza de x es el mu, esto que tengo acá adentro es el mu al cuadrado. Y esa es la fórmula, entonces, que tienen que aprendérsela porque les va a ser muy útil. Esperanza de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Fíjense, uno está dentro de la esperanza al cuadrado y uno está fuera de la esperanza. Entonces, volviendo a la Bernoulli,
Cuando quiera calcular la varianza, voy a usar esa fórmula. Siempre, esta fórmula van a ver que les va a simplificar. Voy a poner el cuadrado acá. Les va a simplificar siempre, porque si no, todo el cálculo que hicimos en la hoja anterior, tendrían que hacerlo ustedes cada vez que quieren calcular una esperanza, porque siempre primero van a tener que desarrollar este cuadrado. Entonces es mucho más simple ya tener en mente esta fórmula y usar esa fórmula directamente. Bien, entonces tenemos que calcular esta cantidad que no la sabemos, ¿sí? La esperanza de x cuadrado, y esta sí la sabemos, porque ¿quién es? Es la esperanza de x, vamos a ponerlo como lo puse hoy, es la esperanza de x al cuadrado, y ya sabemos que la esperanza de x vale p, entonces acá tengo un p cuadrado. Solo me falta saber cuánto vale la esperanza de x cuadrado, y acá lo que vamos a usar para calcular, acá vamos a hacer un cálculo auxiliar, la esperanza de x cuadrado, fíjense que es la esperanza de una función de x. Mi h de x, como lo vieron en el PDF, es x al cuadrado. Entonces, cuando yo quiera calcular la esperanza, es la suma de h de x, que sería x al cuadrado por p de x. Cada vez que quieran calcular la esperanza de una función de x, tienen que poner la función de x aquí. Esa es mi h de x. Entonces, vamos a calcular esto. Esto es, de nuevo, x toma el valor 0 al cuadrado, ¿con qué probabilidad? Con probabilidad 1 menos p toma el valor 0, ¿no? Porque acá es p en 0, más 1 al cuadrado por la p en 1, que era p. Esto de nuevo se fue, y esto me dio p. Fácil. Entonces, este primero, que es la esperanza de x al cuadrado, esto se llama segundo momento en estadística, se llama segundo momento de x, esto me dio p. Y por lo tanto la varianza, si saco p de factor común, de una Bernoulli es p por 1 menos p. Estas cantidades, chicos, son muy importantes, las tienen que saber, ¿sí? La esperanza de una variable Bernoulli es p, y la varianza es p por 1 menos p. Y algo muy importante también es que P en una Bernoulli es el parámetro, así como la mu, bueno, en realidad justamente es la mu, es la media. Vieron que en la normal, por ejemplo, la normal estaba caracterizada por los parámetros mu y sigma, o la uniforme estaban caracterizados por los parámetros A y B, el inicio y final del intervalo. Bueno, la Bernoulli está caracterizada por el parámetro P, ¿sí? La probabilidad de éxito, que además es la media. Por esta cuenta que hicimos acá, es la media. Entonces, es muy importante siempre saber qué parámetro caracteriza, porque después a veces le preguntamos qué distribución tiene cierta variable aleatoria y ustedes responden distribución Bernoulli, pero no dicen quién es P. Y no es lo mismo una Bernoulli con parámetro 1 medio que una Bernoulli con parámetro 0.1 o 0.9. Son cosas muy distintas. Entonces es muy importante que ustedes cada vez que van a identificar una distribución, le identifiquen con qué parámetro. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Y una cosa final que quería hacer, conectar un poquito con lo que ya habíamos visto de distribución muestral, para que ustedes puedan hacer la conexión. ¿Qué es esto de la distribución teórica, la función de probabilidad puntual que toma 0 y 1 en una moneda equilibrada con probabilidad 1 medio, con lo que nosotros vimos anteriormente, ¿sí? Porque es muy importante eso, hacer la conexión. Esto es lo que, como les decía anteriormente, teóricamente tendría que pasar. Ahora, yo tomo una muestra aleatoria, tiro 100 veces la moneda equilibrada. Tiro 100 veces mi moneda equilibrada. Y veo, sale cara, cara, seca, y así, las 100 veces. Supongamos que sale cara y seca, tengo 52 caras y 48 secas. ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Tengo mi muestra aleatoria ahora, ¿no? Tengo una muestra aleatoria, que lo vamos a llamar así en general, x1, x100 en este caso, o n, que significa tiré 100 veces la moneda. Entonces, este cara, ¿qué significa? Un 1, con la codificación que nosotros hicimos, la nueva codificación, ¿no?
tengo un 1, un 1, un 0, un 1, un 0 y así. Esa es mi sucesión ahora de variables, ¿sí? Tengo esos valores. ¿Cómo obtengo este 52? Y voy a contar la cantidad de unos que obtuve acá. O, si ustedes lo tienen cargado en la computadora, es usar el table, ¿no? Calcular la tabla de frecuencias absolutas. Obtuve 52 unos. Y después cuento los ceros. ¿Cuántos ceros tuve? Tuve 48 ceros. Entonces, esa es la frecuencia absoluta y la relativa sería 0,52, 0,48. ¿Qué aprendimos a hacer nosotros? Este es el resumen numérico, pero también aprendimos a hacer un resumen gráfico. El resumen gráfico, por ejemplo, el bar plot, nosotros aprendimos a hacer cara y cruz, ¿sí? O seca. Bueno, entonces tengo que hacer una barrita para 0,52 y una barrita un poquitito más bajita de 0,58. Perdón, 48. Esta, más baja, que representa este 0,48 que está allá. Este es el análisis nosotros, el análisis gráfico que aprendimos a hacer para este tipo de variables. Si pensamos en la codificación, este es un 1 y este es un 0. La dibujé al revés, dibujé primero el éxito. ¿Al revés de qué? De esta que quería comparar. Entonces, ¿a qué se tiene que parecer este gráfico? Se tiene que parecer al modelo teórico. Este es el que yo no conozco, pero yo lo quiero estimar a partir de mi muestra, ¿no? Entonces, mi muestra aleatoria me dejó este gráfico. Este gráfico se debería parecer a este gráfico que está acá. Supónganse que tenemos, en lugar de este análisis, tuviésemos, no sé, cara y cruz, no sé, 0,3 y 0,7. Entonces, ¿cómo nos queda en este caso? Y me va a quedar para cara una barrita bajita y para cruz una barrita mucho más alta. Esta es 0,3 y esta tiene altura 0,7. ¿Qué me está diciendo este análisis exploratorio, que es lo que ustedes ya saben hacer desde el primer tema? ¿Qué me está diciendo? ¿Que mi moneda es equilibrada? Si yo les hago esta pregunta, ¿parece que la moneda es equilibrada? Y no, me van a ustedes responder, porque yo tiré 100 veces la moneda y me dio esto, este análisis numérico y gráfico. Entonces, ¿qué podría yo inferir de mi distribución teórica, de mi distribución poblacional? ¿Qué podría inferir? Que recuerden que este era el 0 y este era el 1, ¿no? Que el 0 tiene probabilidad 0,7 y que el 1 tiene probabilidad 0,3. Es decir, que lo que puedo inferir es que mi modelo teórico va a ser más o menos esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ven ustedes la conexión entre lo que aprendimos, que es la parte exploratoria, con la parte teórica? La parte teórica es lo que teóricamente debería pasar. Es lo que no conozco y lo que quiero estimar a partir de mi muestra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo al P no lo conozco. Entonces, ¿cómo puedo estimar el P acá? El P es la proporción de cara. Y yo al P lo voy a estimar con, perdón, este no, esta cantidad, ¿no? El 0,3, esta no. P lo voy a estimar, no sé si ya lo hemos visto, pero en estadística vamos a usar el sombrerito, con un 0,3. Ese es mi estimador de mi P poblacional que no conozco. Piensen que la P es la mu, ¿no? Entonces volvemos de nuevo a lo que ya habíamos visto. Tengo una cantidad poblacional que yo no conozco, que quiero estimar a partir de mi muestra. Entonces, ¿para qué tomo una muestra aleatoria? Justamente para estimarla. Supónganse que alguien me jugó el juego de la moneda, se apresuró a elegir cara y me gana. Entonces yo desconfío y digo, esto me huele mal. Entonces le pido la moneda, tiro 100 veces la moneda y hago el experimento para ver si efectivamente la probabilidad de cara es esa probabilidad que supuestamente es. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, chicos, con esto terminamos esta parte. En el próximo video vamos a ver más ejemplos de variables aleatorias discretas.